Dios les bendiga, mis hermanos. Pues vamos a comenzar con la oración. Eh, Vamos a hacer la oración que he compuesto para pedir humilde pureza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, tú que enviaste a tu humilde madre a la gruta de los cerdos en Lourdes para hacer brotar un manantial de agua limpia y sanadora, mira las áreas enlodadas de mi vida y por tu infinita misericordia dame la gracia de la humilde pureza, que renueve los frutos de mi bautismo. No te pido simplemente pureza, sino humilde pureza, pues no quiero una pureza que me haga sentir más puro que los demás. Quiero una pureza que se asemeje a la de tu cruz, a la de tu corazón, perdón, manso y humilde. También te pido particularmente por quienes no reconocen las áreas enlodadas de su vida o reconociéndolas, sea por desesperanza o por orgullo, no quieren ser purificados. Permite que el toque tierno de tu madre acaricie su corazón y abra la posibilidad de llevarlos a ti, que no te asustas de nuestras miserias ni te cansas de perdonar. Te pido perdón por todos los que por mi influencia han terminado enlodando alguna área de su vida. Dame entendimiento para saber cómo poder reparar en lo posible dicho daño y ser causa por el cual ellos también reciban la gracia de la humilde pureza. Finalmente te pido por quienes tienen la misión de correr el riesgo de ensuciarse en las circunstancias más enlodadas, con tal de llevar la esperanza de tu humilde pureza a los afectados en dichos ambientes. Que el manto puro de tu humilde madre los cubra tanto en sus éxitos como en sus fracasos ministeriales. Todo esto te lo pido por la intercesión de tu madre en su advocación de Lourdes y los méritos de tu vida oculta de Nazaret, tu vida pública, tu pasión, tu muerte y sobre todo tu resurrección, que es manantial de humilde pureza. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se me pasó a decir, hoy llevo el jersey de Corea del Sur y mi oración evidentemente también se ofrece por ellos, por el pueblo coreano. Em, Ahí disculpen las ah, equivocaciones al estar leyendo. Aquí ya van a ser la medianoche y pues bueno, es la hora que puedo grabar. Este, Conocen la situación de que vivimos un pequeño espacio con nuestro bebé, ahorita está dormido. Igual si se despierta, pues tendré que cortar un poco. En fin, esos son los gajes del oficio en este momento. Eh, en fin, vamos a entrar en materia. Primeramente, quisiera em, compartirles una hipótesis que yo no vislumbré en mi primer video sobre el padre cancelado y que un par de ustedes me la comentaron y aunque todavía tengo mis dudas, me parece que pudiera tener una cierta razonabilidad, ¿verdad? ¿A qué me refiero? La hipótesis que me han compartido dos personas es, ellos creen que sí, el padre ha sido privado de su libertad, que ha sido secuestrado básicamente, y me decían que precisamente la carta del obispo es una forma de desmantelar la manipulación de los secuestradores. ¿En qué sentido? En que como de alguna manera hace saber ciertas penas canónicas, los secuestradores de alguna manera puedan asumir que ya al secuestrado que tienen no es un sacerdote, ¿verdad? Evidentemente, esto yo ya lo aclaré, ¿verdad? El sacerdocio no se quita, es un sacramento que imprime carácter, ¿verdad? Lo que se restringe son las facultades de ejercer ese sacerdocio ministerial. Pero evidentemente en este sentido, pues yo creo que difícilmente los secuestradores saben de teología y saben de magisterio. Entonces ven una carta del obispo que dice esto y dice, pues le han quitado el sacerdocio, ¿ah? Entonces, pues esto ya no nos sirve.
Entonces, me hizo recordar la situación del Papa Pío XII, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, que básicamente, sobre todo Hitler lo amenazó y que el Papa Pío XII dijo: "Si me llegan a arrestar, a secuestrar, en ese mismo momento, yo pongo mi renuncia a la sede petrina, por lo tanto, no estarían secuestrando a Pío XII, sino al cardenal Pacelli". Entonces, em, pudiera ser, pudiera ser. O sea, yo lo que mencioné fue que precisamente por el tono de la carta, difícilmente yo creería que el padre esté secuestrado porque, o sea, puse el ejemplo del sacerdote este de Nigeria. O sea, ¿cómo se vería de ridículo el obispo de este sacerdote de Nigeria poniendo una carta sobre que se le ha quitado las facultades de administrar sacramentos, etcétera, etcétera, cuando pues el sacerdote no se ha aparecido y no está obedeciendo a su obispo porque tiene creo que 2 o 3 años secuestrado por, creo que fue en este caso fue Boko Haram, ¿verdad? Entonces, simplemente la carta del obispo de Tepic me hacía deducir que la versión, a lo menos del secuestro, no necesariamente es, pero dado, las 2 personas que me han comentado esta tesis o esta hipótesis, em, no lo encuentro del todo descabellada de que pudiera ser por ahí, ¿verdad? Pero bueno, eso ya sería especular, pero quería comentarlo en honestidad intelectual, ¿verdad? Ahora bien, aquellas personas que me han comentado de que al yo retar a todas las personas que están dando una versión como que esta es cierto, el padre se ha secuestrado, o lo que pasó, algunos crímenes que eso sí, no los voy a mencionar, no los he mencionado ni los voy a mencionar porque eso me parece, em, si no se presentan pruebas, calumnioso, ¿verdad? Y lamentablemente, pues existe ese refrán, ¿verdad? Calumnia, 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 que algo va a quedar, ¿verdad? Después, aunque, ay, no, perdón, tú no sabes hasta dónde se fue la calumnia. Entonces, por eso hice el video pasado de que no quiero cometer el mismo error que cometí en el pasado con el padre Teo al prestarme, evidentemente, inocentemente, a un juego por ahí, ¿va? Que luego aclarar, con esto yo no estoy diciendo que la acusación al padre Teo que se hizo en ese video, em, sea falsa, puede ser verdadera, pero el problema es de que las personas que pasaron esa documentación y todo ese tipo de cosas no dieron la cara, y ese es mi punto. Acusar sin dar la cara. Entonces, muchos están diciendo: "Es que tú no entiendes". Evidentemente, no se puede estar dando la cara, ni se pueden estar presentando pruebas, sobre todo porque si es secuestro, pues existe el miedo en contra de, el narcotráfico o los secuestradores, etcétera, etcétera. Pero eso no tiene sentido, hermanos. ¿Por qué? Porque miren, em, yo hace tiempo les pedí oración por el esposo de una amiga. Ella también solía evangelizar en redes sociales. Em, y al día de hoy, no han encontrado a su esposo. Fue privado de la libertad y evidentemente ella no ha mencionado nada. ¿Por qué? Porque si realmente hay constancia de que está secuestrado, el empezar a hablar públicamente compromete la vida del secuestrado. Entonces, aquellos que dicen: "No, es que estamos denunciando, pero no podemos dar la cara porque luego puede haber amenaza, etcétera". Compadre, estás metiendo en peligro al propio padre, porque lo estás sacando públicamente. O sea, no das la cara, no presentas pruebas de que has sido secuestrado y estás hablando de que estás secuestrado. Eso ya pone en riesgo al padre. Eso ya pone en riesgo al padre. Aquellos que conocen cómo se manejan estas cuestiones de los secuestros, estas personas que están denunciando que ha sido secuestrado están poniendo en peligro al padre. Entonces, si realmente les consta, hagan lo necesario por las vías necesarias.
que a veces hasta en eso puede ser algo peligroso, ¿ah? ¿Por qué? Porque a veces puede haber el condicionamiento de que si dan parte a la policía, le hacemos algo, etcétera. Pero imagínate, si es eso, dando parte a la policía, imagínate que lo empieces a sacar públicamente. Entonces, todas estas personas que están diciendo que el padre está secuestrado, de alguna manera podrían estar poniendo en riesgo al padre al estar diciendo esto públicamente. Ya dejen de que si dan la cara o si dan pruebas o no pruebas. Al decirlo, podrían estar poniendo en peligro precisamente la vida del padre. Porque qué, por denunciarlo en Facebook o en YouTube, etcétera. Los secuestradores dicen, ¿sabes qué? No, vamos soltándola. Ya se hizo viral. ¿En qué cabeza cabe, hermanos? Entonces, yo diría que hay que tener un poquito mayor de sentido común, sobre todo si se aprecia y se quiere al padre, y esta es realmente la razón de su desaparición, pues los mismos que lo quieren lo están poniendo en peligro al padre. ¿Ya? Ahora bien, avisos y aclaraciones. Ya voy a entrar a la cuestión del título, ¿eh? No es clickbait. Simplemente estoy haciendo esto para dejar aclaraciones y ciertos avisos. Las personas que están llegando a mi primer video ofendiendo o calumniando al padre, diciendo, pues, varias acusaciones que yo no les he querido mencionar, ni las voy a mencionar por las razones que he mencionado. Em, no solamente no van a publicarse sus comentarios, como lo han visto, los comentarios están bajo aprobación, sino que son bloqueados. Sobre aviso no hay engaño. Tú llegas a mi canal y empiezas a calumniar. Puede ser, por ejemplo, ¿qué pasaría si la acusación, estas más graves que le están diciendo de ciertos errores que ha cometido el padre, presuntamente, al final se descubre que sí es verdad, pero el problema es que yo no te puedo estar dando un foro en esto cuando precisamente la actitud la estás tomando como el que me envió la carta respecto a lo del padre Teo. Entiendan que yo tengo que cuidar, no caer en ese juego. Da la cara, presenta pruebas. Fíjate qué distinto, por ejemplo, en casos de violencia doméstica de ciertas víctimas de cierto evangelizador, etcétera, ¿va? Em, presenten pruebas, cómo tú puedes hablar, etcétera. Las pruebas las tengo, pero yo no voy a poner eso públicamente porque pone en riesgo también a las propias víctimas, pero a mí me consta porque he visto las pruebas. Acá yo no puedo creerles a los que están calumniando al padre de que no, es que sí cometió esto, etcétera, por eso se fue, por eso está escondido, lo que tú quieras y gustes, da la cara, presenta las pruebas, igual son pruebas que posiblemente no se tienen que sacar públicamente, etcétera, tienen que llevar otra cuestión y tendrás algo de credibilidad, pero no me pidan credibilidad, que yo dé credibilidad a alguien que simplemente llega a comentar este, situaciones que aparentemente, pues, son graves, que supuestamente, presuntamente cometió el padre, sin que presenten pruebas, y generalmente desde el anonimato. No me voy a prestar a eso, hermanos. Muy al contrario, los voy a bloquear. Si el día de mañana esas calumnias no eran, son verdad, no tengo empacho, porque son serias las acusaciones. No tengo empacho en poder ser canal para, que se haga justicia. Pero hoy por hoy, aunque pudiera ser verdad, hoy por hoy los que llegan, llegan de forma cobarde, y yo no puedo darle difusión a cobardías, que hasta el día de hoy son calumnias. No, ya verás, bueno, ya veré en el futuro, pero en este momento, si tú no das la cara y no das pruebas, estás calumniando, compadre, no me voy a prestar a eso. Pero también no me voy a prestar a publicar los comentarios de las personas que me llegan supuestamente defendiendo al padre a base de ofender y calumniar al obispo de Tepic. Vuelvo y repito, aquellos que atacan al obispo no le están haciendo un favor al padre, lo están hundiendo más. Es no entender el propio.
modus operandi de la autoridad, del derecho canónico, etcétera, ¿verdad? Entonces, las personas que han llegado ofendiendo o calumniando al obispo de Tepic también, no solamente no les publico los comentarios, sino van a quedar bloqueados. Entonces, esos son mis avisos y aclaraciones. Vamos a entrar en materia sobre lo del video. Voy a partir particularmente de esto último. Yo al estar viendo los comentarios de quienes quieren defender al padre ofendiendo y calumniando al obispo de Tepic, muchas de las calumnias han venido de este estilo. El demonio está atacando al padre cancelado. Y el obispo básicamente termina siendo un emisario del demonio, ¿verdad? Y algunos dicen, eso es ese tipo de jerarquía masona, etcétera. Ya ven que las personas a veces ni siquiera entienden los términos y dicen modernista, masón, etcétera. Y luego les podrías hacer un examen y no saben definirte concretamente lo que implica ser masón, lo que implica ser modernista, lo que implica ser hereje, lo que implica ser cismático. No, no, para todos suena feo, pues ahí lo escupimos, ¿verdad? Entonces, Dios tenga misericordia de aquellos que están diciendo que básicamente el obispo básicamente termina siendo como un tipo de emisario de Satanás que está aplastando al padre Carlos Cancelado, que por cierto, a ver, déjenme hacer otro paréntesis. Aquellas personas que me dicen que yo estoy en contra del padre Cancelado, compadres, hermanos, yo la propuesta que hice en mi primer video es que dejaran sus experiencias buenas con el padre Cancelado, porque si está sufriendo una injusticia, pueda leer esos comentarios y tener ánimo. Y si verdaderamente las cosas que se le están acusando a algunos calumniosamente, porque hasta que no presenten pruebas calumniosamente, este, em, pues que se recuerde de todo el bien que haya hecho y se levante de la caída que haya tenido. Por eso, yo no saben que yo no soy alguien que le da like a los comentarios, etcétera. A algunos comentarios que sí entendieron la propuesta, les estoy dando like, pero luego hay personas trasnochadas, irresponsables, que evidentemente no publico su comentario y también van a quedar bloqueados porque dejan ver o que no vieron el video completo o que no tienen capacidad de entender. ¿Cómo yo puedo estar en contra del padre cancelado cuando he invitado a que se dé testimonio del bien que él ha hecho? O sea, o necesitas estar podrido de tu conciencia, que ya actúas por puro prejuicio y ves, como diría mi padre en paz descanse, moros con tranchete, o ni siquiera te tomaste el tiempo de poder ver el video completo. Entonces, en fin, regreso a esta cuestión. Entonces, eh, el padre cancelado, sea que esté secuestrado, algunos dicen que está enfermo. Em, Hay muchas hipótesis. Todo esto es obra de Satanás porque el padre cancelado tenía un ministerio en donde particularmente tocaba la cuestión de la liberación, la oración de liberación, que no es lo mismo estrictamente hablando que un exorcismo, que es otra de las acusaciones que se le está haciendo, ¿verdad? Al menos aquellos que dicen eso tienen que probarlo. El obispo bien pudo decirlo en su carta y no lo ha dicho. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para inventar de que el padre Carlos estaba haciendo exorcismo sin permiso del padre? Muy probablemente lo que no estás entendiendo es que era oración de liberación, que es distinto al exorcismo. O chance y sí estaba haciendo eso y precisamente el obispo no lo ha mencionado, está mencionando ciertas cuestiones de penalidades canónicas, pero lo que yo les decía, a ver, ¿ustedes creen que el obispo de Tepic nada más escribió esa carta y está haciendo lo que está haciendo porque, no sé, no tiene nada que hacer, se levantó con el pie equivocado de la cama y dijo, pues vamos haciendo esta carta? Hermanos, o sea, un poquito de madurez por sentido común?
El obispo de Tepic tiene más información de lo que ustedes creen. Pero es que tenemos no derecho nada, hermanos. Aprende de que el superior del padre es el obispo. Y si tú quieres pisotear la autoridad del obispo, como les decía en un retiro, cuidadito, que el día que que mueras te van a pedir cuentas como si fueras obispo. Quien usurpa una autoridad que no tiene, el día del juicio, Dios le va a pedir cuentas de acuerdo a esa autoridad. Pero si no eres obispo, a ver cómo te defiendes delante de Dios. Si el obispo está cometiendo algo injusto, eh, oremos por él. Podemos hacer corrección fraterna, principalmente en privado. Quiero saber todos los que han ofendido al obispo si han ido, si han tenido los pantalones de poder ir a buscarlo directamente y hacerlo como el Señor manda, la corrección primero en privado. Si no, muy probablemente estás usurpando una autoridad que no tienes. No quiero estar en tus zapatos el día del juicio porque te van a pedir en cuentas de haber querido ejercer una autoridad que no tenías. A ver cómo te defiendes cuando vas a tener que dar cuentas de una autoridad episcopal cuando no eres obispo. Entonces, em, pues Dios tenga misericordia de aquellos que estén poniendo al obispo como una parte del engranaje del demonio que está atacando ahora al padre Carlos Cancelado. En fin, ese fue un primer elemento que me sonó y lo que me hizo ya decidirme a grabar este video fue el hecho de que el sábado fuimos es que estaba, tenía dudas si era viernes o sábado, fue sábado. Fuimos a confesarnos mi esposa y un servidor. Nosotros usamos confesarnos semanalmente. Y después de la absolución, el padre hizo una oración de liberación por un servidor que yo no se la pedí. No es la primera vez que lo hacen. Yo creo que en alguna vez comenté cómo cuando yo visitaba a los norbertinos, el abad de entonces, no sé si actualmente siga siendo el mismo, un hombre de Dios, también tenía esa iniciativa. Después de confesarme, después de darme la absolución, me daba, este, hacía una oración de liberación, ¿verdad? Entonces, el que esto haya pasado el sábado, habiendo yo recibido comentarios de que es que todo esto que le está pasando al padre cancelado es precisamente porque el padre cancelado hacía oración de liberación y esto es una venganza del demonio, etcétera. Y repito, y muchos meten al obispo como parte fundamental de este ataque del demonio al padre cancelado, etcétera. A ver, me hizo hacer una reflexión sobre esto. Primero quisiera aclarar, esto yo ya lo he mencionado en varios de mis videos, pero no todos han visto todo mi contenido y menos cuando estoy viendo que varios nomás hablan y acusan de cosas que se dicen en el video, lo que evidencia es de que o que no entendieron o que no vieron el video completo, pero hablan, ¿no? Tipos de ataques del demonio, hermanos. Esto no es de Cristian Huerta, esto es la enseñanza que la iglesia ha dado. Tipos de ataques. Existen ataques ordinarios y existen ataques extraordinarios. Los ataques ordinarios son a través de la tentación. En este sentido, todos somos atacados por el demonio, todos. De hecho, yo suelo decir que el que no tenga tentaciones, que se preocupe, porque eso no es, o sea, quien no tiene tentaciones es alguien que está ya en el cielo, pero si no estás en el cielo, lo único que evidencia es que estás del lado ya del demonio, porque el demonio no tienta a los que ya están de su lado, y no tienta a los del cielo porque no los alcanza. Más aún, suelo decir, si tienes tentaciones, es un buen signo. ¿En qué sentido?
en el sentido de que todavía hay algo de Dios en ti que el demonio quiere atacar. Por eso en el Padre Nuestro decimos, no nos dejes caer en la tentación, no le decimos quítanos las tentaciones nos ayudan a madurar en la fe, hermanos. Ahora, cuando caemos en la tentación, pecamos. Y en este sentido es más grave los ataques ordinarios que los ataques extraordinarios. ¿Cuáles son los ataques extraordinarios? Es la posesión diabólica, la influencia diabólica, que se divide en obsesión y en vejación diabólica, la infestación diabólica, cuando es en casas, animales, etcétera. Y uno le tiene más miedo a esas acciones extraordinarias del demonio. Pero oh, sorpresa, el que tú, por ejemplo, puedas estar poseso por el demonio no significa que no estés en gracia. Ha habido santos que han estado poseídos por el demonio y si se hubieran muerto, de todos modos hubieran ido al cielo porque estaban en gracia. El que tú estés siendo atacado extraordinariamente por el demonio no implica que tú estés en pecado. Por eso digo, en este sentido es más peligroso los ataques ordinarios del demonio a través de la tentación, que si no la vences, pecas, porque si pecas mortalmente y te mueres así, sin arrepentirte de ese pecado mortal, tú te condenas. En cambio, tú puedes estar poseído por el demonio y estar en gracia. No voy a explicar toda esta cuestión, yo lo he hablado ya hace mucho sobre estas cuestiones y repetidas veces, pero es simplemente para poner un poquito el contexto, ¿eh? Entonces, lo curioso es de que muchos ven esta situación del padre cancelado como una acción precisamente extraordinaria del demonio, que a través de el obispo o a través de los secuestradores o a través de tantas cosas, pues básicamente están triturando al padre cancelado. Es una acción como extraordinaria del demonio, por el cual está causando vejaciones al padre cancelado, etcétera, etcétera. Yo no digo que no pudieran haber sido o esté sufriendo algún tipo de vejación o algún tipo de ataque extraordinario el padre cancelado. Lo que se me hizo interesante, y aquí es donde voy a unir esto que me pasó con lo de con la confesión, es de que todos aquellos que dicen que el demonio está atacando frecuentemente de forma extraordinaria al padre cancelado, no están contemplando de que también puedes haber sido atacado el padre cancelado a través de la forma ordinaria, es decir, a través de una tentación que el padre no pudo soportar y cayó. En este sentido, aquellos que están acusándole de ciertos delitos o ciertos crímenes, etcétera, podrían tener razón de que el padre, cayó en algún tipo de pecado grave, inclusive en algún tipo de crimen. ¿Por qué? Porque la manera más frecuente con la que ataca el demonio no es forma extraordinaria, es forma ordinaria, a través de la tentación. El problema es que mientras no presenten pruebas y no den la cara, son unos calumniosos. Pero los que yo digo que casi, casi están santificando al Padre en vida, ojo, yo no estoy diciendo que lo linchen, no estoy diciendo que, entonces sí crean a todos aquellos que le están diciendo que el padre cometió esto y por eso anda escondido, etcétera, etcétera. No, pero de que es una posibilidad. Porque si ya de entrada están diciendo que el padre está siendo atacado por el demonio, no va a ser atacado solamente de manera extraordinaria, sino sobre todo y ante todo de manera ordinaria. Y las tentaciones se pueden ser más recurrentes y mucho más duras, más obsesivas, cuanto mayor sea el cargo. Porque esto sabemos que el demonio siempre intenta ahorrarse tiempo y por eso le pega las cabezas. De ahí la gran responsabilidad de orar por nuestros líderes, no solamente de vida consagrada, también líderes laicos, los hijos por sus padres. ¿Por qué? Porque si el demonio quiere desbaratar, va a tratar de desbaratar primero el matrimonio. Con eso ya se lleva entre las patas generalmente los hijos.
Entonces, em, regreso a la cuestión de la confesión. Yo voy y me confieso, y el Padre percibe, muy probablemente a través de mi confesión o algo, percibe de que yo necesito una oración de liberación, ¿va? Yo ya he hablado de algunas cuestiones que pudieran, repito, pudieran, yo nunca les he dado el veredicto final de decir, sí, aquí es una acción extraordinaria del demonio, pero hay cosas que, como yo les expliqué, por ejemplo, la vez que fui al hospital y vomité una etiqueta con código de barras y todo. O sea, yo cómo me tragué eso, o sea, no es posible. Y aún con todo eso, yo siempre he dicho lo que la iglesia dice, primero por las causas naturales, ¿verdad? No hay que ponerle de, aquí está el demonio o aquí es una cuestión sobrenatural de Dios, etcétera. No, no, no. Primero las causas naturales, ¿verdad? Entonces, pero evidentemente yo entiendo de que este tipo de cosas, pues sí dan una gran probabilidad de que el demonio esté atacando a un servidor de manera extraordinaria. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo he terminado el hospital poquitos horas antes de comenzar a dar una charla o después de dar una charla, un retiro, etcétera, se me viene algo físico, etcétera, o de diferentes formas. O sea, yo tendría mucho para especular de que yo estoy siendo atacado por el demonio de manera extraordinaria. Y por eso entiendo, de que sacerdotes, después de confesarme, no solamente me dan la absolución, sino hagan oración de liberación por un servidor, ¿verdad? Pero esto me suscitó a mí una pregunta que realmente nunca me la había hecho. Es decir, a ver, ¿pero no basta el sacramento? O sea, ¿hay algo más fuerte que la absolución sacramental? Y esta situación del padre Carlos Cancelado, atendiendo de que pudiera estar pasando algo similar, fue como iluminarme un poquito mi conciencia y entiendo, ahora entiendo lo que han hecho estos sacerdotes, que aunque me dan la absolución que borra la culpa de mi pecado, es un sacramento, pues ciertamente nada lo puede superar a eso. ¿Por qué hacen oración de liberación? Aquí les comparto un poquito mi discernimiento al respecto de esto y ahorita ya voy haciendo unas conclusiones respecto a lo del Padre. Y es, a ver, la iglesia tiene lo que se llama ex opere operator y ex opere operantis. Esto también lo he explicado, por ejemplo, cuando he hablado de los sacramentales. Los sacramentos, los 7 sacramentos son ex opere operator, significa independientemente de cómo tú estés, Dios actúa. Por ejemplo, el padre puede haberse acostado con la vecina antes de la misa, pero si está la materia y la forma para que se dé la transubstanciación, el milagro de la transubstanciación, el sacramento de la Eucaristía, independientemente de lo puerca que pueda estar la vida de ese sacerdote, ahí se hace presente Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad. El padre, antes de sentarse a confesar, pudo haber caído en el pecado que tú quieras y gustes. Pero mientras esté la materia y la forma del sacramento, ¿por qué? Porque el que actúa, el que perdona los pecados no es el sacerdote, es Cristo. Él está actuando in persona Christi. En medio de la miseria de ese sacerdote, el sacramento se da. Dios hace lo que hace en el sacramento, independientemente de si el sacerdote es un santazo o es un pecador. Distinto con los sacramentales, un crucifijo, el rosario, el Chotki del rito oriental, de los cristianos del rito oriental, etcétera, las novenas, la oración de liberación, el exorcismo es un sacramental, el exorcismo no es un sacramento, un sacramental, todo esto. Esto es ex opere operantis. ¿Qué significa ex opere operantis? De que para que su fruto se dé,
requiere ciertas disposiciones de quien lo recibe. Para que Jesús se haga presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, necesita simplemente la materia y la forma. Aunque el sacerdote tenga las peores disposiciones, sea un pecador marca diablo, está la materia y la forma, y hay la intención de querer dar lo que la iglesia da en el sacramento, Dios da a través de la iglesia en el sacramento, ahí se hace presente, punto. No así en los sacramentales. Te pueden hacer oración de exorcismo, te pueden hacer oración de liberación, te pueden dar algún sacramental, agua bendita, sal bendita o exorcizada, etcétera. Si las disposiciones del quien las recibe no están emparejadas a ese sacramental, pues básicamente no pasa nada, o no con el fruto que Dios quisiera darlo. Entonces ahí yo entendí, hermanos, la pregunta de por qué estos sacerdotes han hecho oración de liberación por un servidor después de haber confesado, después de que me dan la absolución, pues nadie le llega al sacramento de la reconciliación, hermanos. O sea, a una absolución, ¿qué más quiero yo? Pues yo con eso tengo. Es como las personas que dicen, y que yo también digo, o sea, a mí no me gusta que digan misa de sanación. Oye, toda misa es de sanación en cierto sentido. Entonces, em, entendí de que como el sacramento ex opere operator, cuando el Padre me dio la absolución, Dios actuó directamente por estar la materia y la forma del sacramento de reconciliación. Pero luego, por compasión y misericordia, hubo un acto eclesial a través de la oración de liberación que hace el sacerdote. En la primera, Dios directo actuando. En la segunda está la colaboración, la intercesión, en este caso de este sacerdote, que detecta en mí ciertos ataques extraordinarios por parte del demonio. Y que yo le agradezco que tenga un corazón compasivo, porque yo no le pedí la oración de liberación. ¿Verdad? Ahora, ¿cuántas personas están dándole más valor a la oración de liberación y se van precisamente a esas misas de liberación o a asambleas de liberación, etcétera? Pero pregúntales cada cuánto se confiesan? O valoran más lo menos que lo más, ¿va? Entonces, eh, sin embargo, también existen las personas que desprecian esta cuestión de la oración de liberación, de sanación, los sacramentales, etcétera, ¿va? ¿Por qué? Porque lo más importante es el sacramento. Sí, claro, pero en el sacramento es ex opere operator, es independientemente de nosotros, Dios está actuando. En ex opere operantis es una colaboración ya más eclesial. Y es ahí donde se ve la compasión por parte del sacerdote, en este caso para un servidor. Vamos concluyendo, después de haberles dado todo este contexto y espero que les pueda servir. Y es, una, em, si- yo sí creo que el padre está siendo atacado mínimo de forma ordinaria, porque todos los seres humanos estamos siendo atacados por el demonio. Pero aquellos que solamente creen que los ataques es extraordinarios, porque el padre se dedicaba a la sanación y la liberación, tiene sentido. ¿Cuántos exorcistas, hermanos, incluyendo obispos, no voy a decir nombres, han terminado patinando feo, yéndose con una mujer, etcétera? Yo sí creo, personalmente, yo sí creo que aquellos que se meten a un ministerio de sanación y de liberación, ya no se diga a nivel del exorcismo concretamente, tienen que estar preparados para ello. Porque a mucha gente le fascina esta cuestión de la sanación, de la liberación, etcétera, y se meten de cabeza, se avientan y todo eso, y se van a dar una estrellada.
sea, con el demonio no se juega, hermanos. De hecho, yo he tenido que aprender esta cuestión. Mi director espiritual me ha hablado de esta cuestión de hacer oración, de protección previamente y después de limpieza, etcétera, etcétera. No voy a hablar de estos protocolos concretamente, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque no es juego, hermanos, esto. Entonces, el padre se dedicaba mucho a la cuestión de liberación. En automático, el demonio habrá intentado vengarse. No me cabe duda, hermanos, no me cabe duda que el demonio ha intentado vengarse en contra del padre cancelado. No me cabe duda. Lo único que estoy diciendo es que aquellos que dicen es esto y que perciben lo mismo, se están quedando solamente en la hipótesis de que los ataques vienen de forma extraordinaria, cuando el ataque también pudo venir de forma ordinaria, es decir, en una tentación o tentaciones que el padre no soportó y terminó pecando gravemente, e inclusive cometiendo algún tipo de crimen. ¿Estoy dándole la razón a los que están afirmando esto? No. Yo lo estoy poniendo hipotéticamente, partiendo de entender cómo el demonio trabaja de forma ordinaria y de forma extraordinaria. Entonces, aquellas personas también que se van al otro extremo, que casi casi idolatran al padre cancelado, etcétera. A ver, hermanos, yo quiero saber cómo les va a quedar la cara si el día de mañana se dan cuenta de que el padre sí cometió crímenes o que el padre cometió pecados graves, muy graves, y ustedes ya linchando al obispo y todo el mundo. Por eso, o sea, es tan difícil ser un poquito prudentes en este tipo de situaciones. Es tan difícil, porque ciertamente tengo que decir que los que han venido a atacar al padre cancelado son muchísimo menos. Los que vienen más son atacando en los comentarios al obispo, atacando un servidor, diciendo que estoy en contra del padre cancelado. Díganme de qué manera estoy en. Si lo que he pedido es oración por él, lo que he pedido es que escriban en los comentarios todo lo bueno que han recibido del padre. Entonces, todos esos defensores del padre cancelado, quiero que hagan el ejercicio. No me lo digan a mí, no me lo pongan en los comentarios. Ustedes delante de Dios, ¿qué pasaría si el día de mañana se dieran cuenta que el padre sí cometió cosas graves? A mí no me va a asustar. Primero, porque no lo estoy idolatrando, no lo estoy santificando. Primero, por eso. Segundo, porque lo que les digo, yo mismo estoy viendo em, en mi propia persona cómo el demonio se va a las cabezas y entre más tengas voz pública, etcétera, etcétera, te va a pegar de forma ordinaria y de forma extraordinaria. Me adelanto un poquito a la conclusión y he tenido que ir aprendiendo que en esta cuestión hay que ir con mucha, mucha, mucha humildad. Que si uno va por la vida creyendo, este, creyéndose tan seguro de su propia virtud, de su propia santidad, etcétera, irónicamente lo que haces es abrirle la puerta de par en par a que el demonio dé un golpe que no te esperas, un golpe que no te esperas. Y lo hemos visto con muchos líderes, hermanos, consagrados y laicos. Por mencionar uno del que se hizo todo esto público y todo esto, eh, Michael Boris, de Church Militant, más en la área de inglés. Él cómo linchaba a los hermanos con atracción al mismo sexo, cómo los linchaba. ¿Por qué? Porque él la tenía esa atracción y la pudo vencer, ¿verdad? Esta cuestión casi semipelagiana, ¿verdad? Sus propias fuerzas lo han logrado y su disciplina y todo eso, y dejó, y él recayó y empezó a vivir una vía doble, por etcétera, se entera, explota la bomba. Y ya después, con más humildad, saca un video diciendo, ¿saben qué? Ni toda la doctrina, porque ni quien diga, se preparó doctrinalmente, teológicamente, etcétera, ni todo eso,
fue suficiente protección para mí, porque creo que en el fondo no confío en Dios. Tengo un problema de confianza en Dios. Creí que confiaba, pero simplemente como en el intelecto, por saber doctrina, etcétera, etcétera. Hermanos, quiero saber quién puede decir, de esta agua no voy a beber. Piensen en los crímenes y los pecados más grandes que ustedes quieren. Quiero saber qué católico dice, de esta agua no voy a beber. Por eso me encantaba mucho que el Papa Francisco, por ejemplo, que lo hacía ya desde cardenal en Argentina, cuando iba a una cárcel, evidentemente ve criminales de todos colores y sabores, y en vez de escandalizarse estos criminales y todo esto, él lo confesaba. En su corazón le brotaba una pregunta: ¿por qué ellos y no yo? ¿Por qué ellos y no yo? ¿Por qué ellos y no yo? Entonces, por ejemplo, las personas que han llegado a acusar al padre de las cuestiones graves que se están diciendo y todo esto, yo no sé si han hecho esa pregunta: ¿por qué el padre y no yo? Porque cuando uno, pues yo no he caído en eso, no todo eso, puedes estar yendo por la vida como el fariseo, como la parábola del fariseo y el publicano. Yo no soy como los publicanos, yo no soy como el obispo, para irme al otro extremo, para los que están atacando al obispo, etcétera. Yo no soy tan masón como el obispo, yo no soy tanto, porque y luego esto es calumnia, habría que comprobar eso, pero yo no soy como eso, hermanos. Le estás abriendo la puerta a Satanás y ni la vienes venir hasta dónde te va a humillar. ¿Y sabes qué? Todo esto por permisión de Dios, porque el demonio no se manda solo. Él está ya vencido por Cristo. Y si tiene una forma de atacar más intensamente, siempre ha sido bajo la permisión de Dios. Ya el santo cura de Ars, que lo celebramos no hace mucho tiempo, hace algunos días, el santo cura de Ars decía que hay personas que se convierten y por su disciplina y todo esto empiezan a construir un castillo de virtudes y de virtudes. Pero si les falta la humildad, no el demonio, hermanos, ¿eh? El cura de Ars dice, el mismísimo Dios les tira esa construcción de virtudes. ¿Cómo Dios tira todo lo que me he esforzado en ser virtuoso en esto y tan buen católico y todo eso? A Dios no le interesa tener virtuosos soberbios. Él solamente quiere que tú crezcas, pero siempre en la humildad. Si no es en la humildad, no le interesa que te santifiques, entre comillas, que te crezcas en virtudes. No, no le interesa. Y dice el cura de Ars que te deja caer hasta más abajo desde donde comenzaste. Supongamos que tu conversión comenzaste en el nivel 3, el Señor, porque aprendas humildad, le permite al demonio que te tiente para que caigas al nivel 2 o al nivel 1 que ni siquiera conocías esos sótanos. El padre cancelado de lo que algunos, repito, calumniosamente, porque no están dando la cara y no presentan pruebas, pero de lo que le están acusando, puede ser verdad, hermanos, puede ser verdad. Porque el demonio no solamente lo va a atacar como al Padre Pío o al cura de Ars que le quemaba este, su catrecito, al Padre Pío le pegaba unas golpizas, etcétera. Desde luego que ese tipo de ataques en su salud, a mí no me cabe duda de que el padre ha sido atacado por el demonio en muchas cuestiones de salud. O sea, sabemos mucho su testimonio y todo esto. Pero cuidado en creerlo y en santificarlo en ese sentido. Y precisamente por no dar la posibilidad de que el padre también haya sido atacado con tentaciones mucho más intensas que lo llevaron a libremente pecar en cosas graves e inclusive cometer cierto tipo de criminalidad, por no contemplar eso, todos los que lo aman y lo quieren, etcétera, no están intercediendo por esto. Y lo único que se les ocurre es, pobre padrecito, ya lo secuestraron o lo están castigando nuevamente los obispos, que son unos masones, etcétera. Y
y estás entrando en ese campo, hermano, y no estás protegiendo las espaldas del Padre en esta otra posibilidad que es la más cotidiana, hermanos, porque es la forma ordinaria con la que ataca el demonio, a través de la tentación. ¿Quién puede decir, este pecado yo sería incapaz de cometerlo? O sea, a mí me dicen, ¿serías tú capaz de abusar sexualmente de alguien? No, honestamente, hermano, no me pasa por la cabeza hacer eso. Ahora, ¿yo puedo estar seguro que no voy a cometer eso? Hermanos, el día que yo esté seguro de esto, le abro las puertas al demonio. Quienes se creen incapaces de cometer los peores pecados y los peores crímenes son los que se están poniendo de pechito, diríamos deportivamente hablando, de pechito se le ponen al demonio para que él los remate de aire, volea. Te le estás poniendo de modito al demonio. Y es por eso que quiero concluir aquí, en esta cuestión. Precisamente ante los ataques ordinarios y extraordinarios del demonio, lo que yo la única puerta de solución que yo he visto es humildad, humildad. Eh, la humildad te va a evitar caer en las garras del demonio ordinarias y extraordinarias muchas veces, pero de hecho, los padres del desierto hablaban de que precisamente el demonio le cuesta que los humildes caigan, porque el humilde realmente se sabe pequeño y el demonio avienta la red, pero como tú cada vez eres más pequeño, más humilde, más humilde, más humilde, pues por los hoyos de la red te sales, o sea, no te alcanza a pescar. El demonio realmente va pescando más al soberbio, al arrogante, porque ese sí está henchido y engordado en su ego y avienta una red y ahí de ahí no se sale. Pero tú entre más pequeño, más humilde, pues te sales por los hoyitos de la red, ¿verdad? Una manera muy creativa por parte de los padres del desierto de hablar de esto, de cómo enfrentar estos combates. Yo les he contado también lo de Santa Teresita, del niño Jesús, que decía, siempre he escuchado que en la agonía el demonio hace un ataque mucho más fuerte porque es el último momento para ganar el alma de uno. Y dice ella, pero yo no tengo miedo porque contra los pequeñitos no puede. O sea, el demonio dif- realmente le cuesta mucho hacer caer a un humilde. Ahora, no es imposible. Supongamos que el padre cancelado realmente tenía una humildad muy grande, y eso le libró de muchos ataques extraordinarios y ordinarios del demonio. Pero el Señor, en sus misterios, puede permitirle al demonio una tentación quizá como nunca le había pasado al padre cancelado y terminó cayendo en un pecado grave o inclusive en alguna actitud criminal. Si verdaderamente es humilde, la reconoce, se hace responsable de las consecuencias de eso y sigue adelante. Que ese paso muchos no lo llegan. Muchos de los que he mencionado de exorcistas, que de hecho no he hecho nombres, ¿verdad? Pero ha habido obispos, con frecuencia se han ido con mujeres, eso veo un patrón, se han ido con una mujer, ¿verdad? Esos sacerdotes o esos obispos, y el que esté interesado, búsquele. Los ataques del demonio, curiosamente, con los que se dedica este ministerio, se han ido con mujeres, ¿verdad? Estos consagrados. Y hasta ahí, en mi caso, a mí no me escandaliza, porque repito, ¿quién está libre de caer en eso? O en cualquier otro pecado, ¿quién está libre? Lo que realmente es escandalizante es de que la mayoría de esos exorcistas no hayan tenido la humildad de reconocer su pecado, a hacerse responsable de eso y seguir, levantarse y seguir adelante.
De hecho, si esto lo está viendo el padre cancelado y es verdad lo que algunos calumniadores dicen de pecados graves o crímenes que ha cometido, etcétera, oremos por él para que tenga la humildad de asumir las consecuencias de esto y no pasa nada. Era entendible que el demonio le iba a atacar más fuerte por los ataques extraordinarios, hermanos. ¿Qué te puedo decir? Creo que la mayoría oramos. Si el demonio lo está atacando en cuestiones de salud, etcétera, no me cabe duda que los que estiman al padre cancelado han estado orando por su salud. Pero repito, se les está olvidando los ataques ordinarios. Y a lo menos por lo que me acaba de pasar el sábado, que les he contado en esto de la confesión, creo que es un grito para poder empezar a orar por los sacerdotes, por los obispos, por el Papa, por los laicos que evangelizamos, por todo líder, por los políticos, por los padres de familia, por todos, porque sin lugar a dudas, ciertamente el demonio los puede atacar extraordinariamente, pero lo más frecuente va a ser ordinariamente a través de la tentación y a través de pecados que va a intentar sumirlos. Y hay que pedir por la gracia de la humildad. Por eso, la oración que compuse para el bautismo de mi bebé, no le puse oración para pedir la pureza, sino la humilde pureza, porque como digo en un refrán, digo en una estrofa, no te pido simplemente pureza, sino humilde pureza, pues no quiero una pureza que me haga sentir más puro que los demás. Tenemos que estar alertas, hermanos, en esto. Si algo le reprochó Jesús a los fariseos es esto. Si fueran, cuando se pone en el saco, que está hablando de la ceguera, el Señor, ¿nos estás diciendo ciegos? Si fueran ciegos, no tendrían culpa. Pero como dicen ver, su culpa permanece. Dios nos conceda una humildad para interceder por todos los que de alguna manera tienen un tipo de autoridad, porque siempre serán más atacados por el demonio. Y repito, dejemos la estupidez de creer de querer santificar a las personas solamente con respecto a que reciben ataques extraordinarios. No, de los que tendríamos que estar intercediendo más son de los ataques ordinarios, para que en la medida de lo posible no caigan. Pero si caen, no se acaba el mundo. Que se reconcilien con Dios, que asuman las consecuencias de ese acto, que reparen las consecuencias de su pecado, etcétera, se levanten y sigan adelante, que no se drene su esperanza, porque evidentemente cuando tienes un tipo de liderazgo, y no sé, por ejemplo, hablabas de la pureza, de la teología del cuerpo, etcétera, y nada, que sale que ya abusaste de una mujer o alguna cosa de estas, pues imagínate de estar aquí arribota, te das un trancazazo. Y hay gente que no se levanta de esa. Esperemos no sea el caso del padre. Pero si lo fuera, precisamente intercedamos para decirle, padre, por mucho que la haya embarrado, si es que la embarró, repito, yo no estoy afirmando, si es que la embarró, asuma su consecuencia, salga adelante, etcétera. Si no, si nada de esto es real, sino simplemente son los ataques extraordinarios, la salud, el secuestro, etcétera, todo ese tipo de cosas, pues sigamos. En eso yo no tengo que decirles que sigamos orando, porque me consta que están orando por eso. Pero se nos está olvidando esta otra cosa, que creo que puede ser posible. Y no porque dude de la virtud del Padre, sino porque todo ser humano y a mayor autoridad y a mayor liderazgo tiene, será más intensamente atacado de forma ordinaria, a través de la tentación, a través de pecados, muchas veces muy humillantes. Espero esto les pueda ayudar. Al menos yo le agradezco al Señor que me sacó
de esta duda de decir, ¿por qué estos sacerdotes que han hecho, digo, no han sido muchos, ¿verdad? Pero algunos han hecho oración de liberación después de darme la absolución, que no basta la confesión, no el sacramento, la absolución? Sí, pero es ex opere operator. La oración de liberación es ex opere operantis, y ahí se muestra un corazón compasivo, misericordioso, eclesial de esos sacerdotes para auxiliarme en un rango de ataques que no son ordinarios, ¿verdad? No son ordinarios. Y no es porque no me alcance a ayudar también la absolución y el sacramento, sino es ex opere operantis, y hay una colaboración para que se dé algo. En el otro es directito Dios, ¿verdad? Aunque ciertamente por causa segunda, porque es el sacerdote que está actuando in persona Christi. En fin, lo voy a dejar aquí, es una hora. Em, Vamos a orar no solamente por el padre Carlos y el obispo de Tepic, oremos por todos, repito, los líderes de cualquier tipo, comenzando desde los padres de familia, maestros, instructores, policías, políticos, sacerdotes, obispos, el Santo Padre, porque repito, si hay algo que podemos estar seguros es que precisamente porque tienen un tipo de autoridad, un tipo de liderazgo, van a ser atacados con mayor intensidad por el demonio, para que el Señor, a través de la intercesión de la Santísima Virgen, nos conceda la humildad que nos va a proteger de muchas caídas, pero también que si llegamos a caer, la humildad que nos va a sacar de la caída. No por nada, San Antonio de Padua decía que la humildad es fuente y raíz de todas las virtudes, es la mamá de todas las virtudes, como la soberbia y la arrogancia es fruto, digo, es madre y raíz de todos los pecados. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, que Dios les bendiga y hoy más que nunca les pido sus oraciones también por un servidor. Que Dios les bendiga.